Hola amigos y amigas de mi amigo Freud, he tardado un poquito en abrir la boca pues porque estaba ajustando el volumen de grabación. A ver, me veis con estos pelos, pero no me seco el pelo. Si hay alguna peluquera por ahí me va a echar una bronca, pero yo sé, no me seco el pelo y luego me queda, cuando se seca del todo, es cuando me lo arreglo. Así que cada uno sabe lo que hace, ¿no? Si me equivoco ya corregiré en el futuro. Bueno, más o menos estoy presentable, ¿de acuerdo? Sí, con el pelo un poquito así, pero bueno, hay veces que se llevan estos looks, ¿no? Incluso se ponen de moda. Bueno, pues lo pongo yo de moda aquí. Bueno, vamos a lo que vamos. Seguimos con la serie Psicometría y ayer estábamos en el apartado corrección de la prueba piloto y asignación de puntuaciones a los sujetos. Habíamos comenzado con los test formados por ítems de elección, comenzando por los aplicados en pruebas cognitivas. Y bueno, habíamos visto las dos maneras de aplicar la fórmula de corrección del azar, de los efectos del azar en las puntuaciones de los sujetos. Que como veíamos se podía hacer de dos maneras, o bien penalizando los errores cometidos o bien bonificando las omisiones o ítems no respondidos. Bueno, finalmente habíamos llegado a la conclusión de que era más adecuado utilizar el primer procedimiento, aunque ambos permitirían hacer comparaciones entre las puntuaciones de los sujetos, tanto el de penalización de los errores cometidos como el de bonificación de las omisiones, aunque eso era cierto, era más adecuado, como decimos, utilizar el primer procedimiento de penalización de los errores cometidos, puesto que el segundo, el de bonificación de las omisiones o ítems no respondidos, daba lugar a una sobrevaloración de las puntuaciones. Por lo cual no obtendríamos verdaderamente el verdadero nivel de los sujetos a través de las puntuaciones obtenidas en los test. Bueno, pasemos a un ejemplo. Bueno, recordamos lo último que vimos ayer, es que cuando un mismo test está formado por ítems con distinto número de alternativas, para conocer cuál es la puntuación de cada sujeto, será necesario ir aplicando la corrección del azar por partes. Se agruparán los ítems en función del número de alternativas y se calculará la puntuación del sujeto en cada uno de los grupos.
La puntuación final será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas. Eso ya lo comentamos ayer. Bueno, recordamos también, porque lo dijimos en el último tramo del vídeo, que cuando se bonifican las omisiones, se parte del supuesto de que el sujeto solo ha respondido a las preguntas que conocía. No ha respondido al azar a ninguna pregunta y por lo tanto no hay errores. En este caso, a la puntuación obtenida en el test, decíamos, se le añade una bonificación que correspondería a los aciertos que hubiera tenido si en lugar de dejar los ítems en blanco hubiera respondido al azar. La fórmula de corrección, la recordamos, sería x sub c igual a a más a sub a, y transformando esta expresión mantenemos la a, número de aciertos totales, y el número de aciertos más a sub a, segundo sumando el número de aciertos debidos al azar, lo expresamos como o partido por k. Por lo tanto, x sub c finalmente es a más o partido por k. La k divide, es denominador del numerador o. O partido por k es la fracción a lo cual le sumamos el número de aciertos totales a. Dado que no hay errores, el número de respuestas al azar coincidirá con el número de omisiones. Es decir, que R sub A es igual a O. Y el número de aciertos al azar será el producto del número de omisiones por la probabilidad de acertar por azar. Es decir, que A sub A, número de aciertos al azar, será O, el número de omisiones, por 1 partido por K, la probabilidad de acertar por azar, obteniendo que el número de aciertos al azar es igual a O, número de omisiones, partido por K, el número de alternativas de respuesta. A sub A es igual a O partido por K. Reiteramos. Aplicando la fórmula a las puntuaciones obtenidas por los sujetos, en nuestro ejemplo eran 2 alumnos de psicometría, tendríamos que x sub c es igual a 10 más 10 partido por 2, con lo cual obtendríamos un valor final para x sub c de 15, puntuación corregida. Vemos, pues, que si se bonifican las omisiones al sujeto que no respondió al azar, ambos sujetos habrían obtenido también la misma puntuación. Aunque, recordamos, ya lo hemos dicho, aunque también este procedimiento de bonificación de las omisiones permitiría hacer comparaciones entre las puntuaciones de los sujetos, ambas puntuaciones, en el caso de nuestro ejemplo, nuestros 2 alumnos de psicometría, estarían sobrevaloradas. No corresponderían, concluimos, al verdadero nivel de los sujetos. Por tanto, es más adecuado utilizar el primer procedimiento de penalización de los errores, debidos a las respuestas al azar. Por lo tanto, penalización de errores, bonificación de omisiones, las dos alternativas que se nos presentan. Nos quedamos con el primero.
todo ello, como decimos, para corregir los efectos del azar. Y obtener una puntuación corregida X sub C. Bueno, ahora sí, vamos a ver un ejemplo de este segundo procedimiento de bonificación de las omisiones. Supongamos un test formado por 100 ítems, de los cuales hay 25 de 2 alternativas de respuesta. Ya sabéis, verdadero o falso. 25 de 3 alternativas y 50 de 4 alternativas. ¿Cuál será? Nos preguntamos la puntuación corregida de un sujeto que, contestando a todos los ítems, acertó 14 de verdadero o falso, 21 de los de 3 alternativas y 29 de los ítems de 4 alternativas. Bueno, el ejemplo más bien lo tenía hace tiempo que tengo este documento elaborado y recordaba mal, pensaba que era un ejemplo referido al procedimiento de bonificación de omisiones, pero no, es un ejemplo que aplica el procedimiento de penalización de errores, puesto que tenemos que el sujeto contesta a todos los ítems. Si no se corrigiera el azar, el sujeto obtendría una puntuación, según lo enunciado, de 64 puntos sobre 100. En una escala de 10 puntos sería un 6,4 de calificación. Corrigiendo el efecto del azar, vamos a ver lo que tenemos. El 64 viene de sumar los 14 ítems acertados de verdadero o falso, los 21 de 3 alternativas, 21 y 14 son 35, y los 29 de 4 alternativas, 35 y 29 son efectivamente 64. Bien, pues ahora corrijamos, como decimos, el efecto del azar. Tendríamos que X sub 1 para los ítems de verdadero o falso, 2 alternativas de respuesta. Tendríamos 14, los ítems acertados, menos los errores, puesto que había 25. Por lo tanto, los errores son 11, partido K menos 1. Como K, el número de alternativas es 2, menos 1, pues eso, en el denominador 2 menos 1. Y arriba los errores son 11. Hacemos el cálculo, 14 menos 11 partido por 1, es decir, 14 menos 11, obtenemos 3 como puntuación corregida para los ítems de 2 alternativas. Recordemos la fórmula X sub C es igual a A menos E partido K menos 1. Para el grupo de ítems de 3 alternativas tenemos que el número de aciertos es 21, menos los errores, que serían 4, porque hay 25 ítems de 3 alternativas, partido 3 menos 1, porque es K menos 1 en el denominador, K es el número de alternativas, 3 menos 1. Por lo tanto, 21 menos 4, partido 3 menos 1, que son 2, 21 menos 4 partido por 2, 21 menos 2, 19, sería la puntuación corregida para el grupo de ítems de 3 alternativas. Y para el grupo de ítems de 4 alternativas, X sub 3, tenemos el número de aciertos totales, 29, menos el número de errores, 21, puesto que había 50 ítems de 4 alternativas,
partido K menos 1, 4 menos 1, puesto que K vale 4, el número de alternativas. 29 menos 21 partido 4 menos 1 en el denominador son 3, 21 entre 3 son 7, 29 menos 7 son 22. X sub 3 serían 22. Puntuación corregida para el grupo de ítems de 4 alternativas de respuesta. Así pues, habríamos obtenido la puntuación corregida para los ítems de 2 alternativas, 3, la puntuación corregida para los ítems de 3 alternativas, 19, y la puntuación corregida para los ítems de 4 alternativas, 22. Sumándolos tenemos la puntuación corregida total, 44. 22 más 19 más 3, 44 en total. Es tan simple como calcular primero x sub 1, después x sub 2, después x sub 3 y finalmente sumar x sub 1, x sub 2 y x sub 3 para obtener el x total, que es la puntuación corregida total, puesto que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 pues son puntuaciones corregidas para cada uno de los grupos de ítems de 2, 3 y 4 alternativas respectivamente. Recordemos que la fórmula, puesto que hemos aplicado el procedimiento de penalización de errores, es x sub c igual a menos e partido k menos 1, donde x sub c es la puntuación corregida, a es el número de aciertos totales, e es el número de errores y k es el número de alternativas. Acá en el denominador tenemos k menos 1, número de alternativas menos 1, dividiendo al número de errores e que aparece en el numerador, y esa fracción se resta del número de aciertos totales. Bueno, no le damos más vueltas porque si le damos más vueltas lo complicaremos. Es una cuestión de, si no lo habéis visto la primera, lo repasáis, pausáis el vídeo, os cogéis un bolígrafo, un lápiz, un cuaderno, un folio en blanco y además os acompañáis. Sabéis que este canal es un canal de exposición oral, lo hago conscientemente. Quiero que aprendáis a escuchar y luego os apoyáis en otras fuentes. Os recomiendo que lo hagáis y de hecho lo podéis hacer, apoyaros en otras fuentes de aprendizaje, ¿no? Digamos, en textos que encontréis y que muchas veces recomiendo yo aquí en los propios vídeos, ¿no? Como bibliografía. Recomendada, a veces comentada, básica, complementaria, ya sabéis, no es la primera vez que hago referencia a esto. Simplemente se trata, a través de este canal, de mi amigo Freud, que tengáis una voz humana que os va exponiendo y que veis cómo razona a diferentes ritmos. En los últimos días he oído opiniones de que voy demasiado lento, otra gente que voy demasiado rápido. Bueno, ya sabéis aquello de para gustos los colores, ¿no? Yo voy a mi ritmo y mi ritmo depende de mis días y en cualquier caso mi ritmo será perfecto para unas personas y no tan perfecto para otras. Esto es lo que hay, amigos y amigas. El sujeto con la puntuación corregida obtendría, ya lo hemos visto, la X total, la puntuación corregida total. El sujeto obtendría, decimos, 44 puntos sobre 100. Si se utilizara una escala de 10 puntos en lugar de una de 100, ese sujeto habría obtenido un 4,4, es decir, dicho de otra manera, sin haber corregido los efectos del azar, el sujeto habría aprobado. Si colocamos el aprobado en el 5, corrigiendo los efectos del azar, el sujeto estaría suspenso al haber obtenido una calificación sobre 10 de 4,4 sobre 10, como decimos. Porque ese 44x total es la puntuación corregida total.
Decimos total porque consideramos los distintos grupos de ítems según el número de alternativas que están incluidos, que incluye el test. La puntuación final, recordamos, será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas por el sujeto. Pasamos ahora a las pruebas no cognitivas. En estas pruebas, en las que no hay respuestas correctas o incorrectas, los ítems llevan asignado un valor numérico distinto a cada alternativa de respuesta o categoría. Lo que implica un escalamiento previo de los ítems, que se consideran estímulos en función del grado de atributo o variable de interés que manifiesten, o algún tipo de codificación previa. Entonces, la forma de corregir el test y asignar puntuaciones a los sujetos suele ser sumando los valores numéricos asignados a las alternativas o categorías de respuesta elegidas por el sujeto. Esto nos hace pensar en la necesidad de que la asignación numérica a cada categoría de respuesta y a cada ítem esté bien hecha. Pero, ¿con qué problema nos encontramos? Pues que cuando se utiliza un formato de escalas de categorías o clasificación, por ejemplo, hay que tener muy claro cuál es la dirección del continuo de la variable que se está midiendo. Si se trata de una variable de actitud, hay que conocer cuál es el extremo del continuo que marca una actitud favorable y cuál es el que marca una actitud desfavorable. Si es un test para medir depresión, se deberá saber cuál es el extremo que indica falta de depresión y cuál el que hace referencia a un grado máximo de depresión. Una vez aclarado este punto, es necesario decidir a qué extremo del continuo se le va a asignar el valor numérico más alto y finalmente tener cuidado de que en todos los ítems del test se siga la misma regla de asignación. Hay diferentes procedimientos para asignar los valores numéricos a los ítems o a las distintas categorías de respuesta de cada uno de ellos. En un próximo vídeo se abordará el estudio de los más utilizados y los principios en los que se basan.
dejadme que compruebe algo antes de pasar a un ejemplo oportuno y pertinente como siempre. Bueno, recordamos que en estas pruebas estamos ante pruebas no cognitivas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Es por eso que los ítems llevan asignado un valor numérico distinto a cada alternativa de respuesta o categoría. Pues pasemos al ejemplo que corresponde a una escala tipo Likert. Nuestro ejemplo sería el siguiente. Debería prohibirse beber alcohol en los sitios públicos. 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Me es indiferente. 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo. El alcohol es bueno tomado con moderación. 5. Totalmente en desacuerdo. 4. En desacuerdo. 3. Me es indiferente. 2. De acuerdo y 1. Totalmente de acuerdo. De los dos ítems que acabamos de enunciar, de exponer, el primero muestra una actitud marcadamente contraria al consumo del alcohol. Si se asigna el valor numérico tal y como se ha hecho, el 1 correspondería al extremo que representa una actitud más favorable hacia el alcohol, mientras que el 5 correspondería al extremo que representa una actitud más desfavorable. Si esto se hace así con un ítem, hay que hacerlo con todos los demás. Por eso, en el segundo ítem, cuyo enunciado denota una actitud más positiva hacia el consumo de alcohol, la asignación de los valores numéricos se ha invertido de manera que el valor numérico máximo represente una actitud desfavorable hacia el consumo de alcohol. Decimos que el segundo ítem, el enunciado, denota una actitud más positiva hacia el consumo de alcohol. Evidentemente, el alcohol es bueno tomado con moderación, no hay que explicarlo. Ese era el enunciado. Vemos que la asignación de los valores numéricos se ha invertido. Hemos pasado de 1 a 5 a de 5 a 1.
Y el 5, en este segundo ítem, el alcohol es bueno tomado con moderación, corresponde a totalmente en desacuerdo. Para mantener la coherencia con el ítem anterior, en el que la puntuación más alta, la 5, correspondía a la categoría o alternativa de respuesta más contraria al consumo de alcohol. Pues en este caso, la categoría o alternativa de respuesta a la que le corresponde una valoración de 5, totalmente en desacuerdo, también es la que indica o la que denota una actitud más contraria al alcohol, al consumo de alcohol. Puesto que si estamos totalmente en desacuerdo, no pensamos que el alcohol sea bueno tomado con moderación. Como vemos, las alternativas de respuesta con asignaciones numéricas máximas son las que muestran la actitud más desfavorable hacia el consumo de alcohol. Bueno, de esta manera, cuando se corrija la prueba completa, los sujetos que muestren una actitud más favorable hacia el consumo de alcohol obtendrán valores más bajos que aquellos que muestren una actitud desfavorable. Pasamos ya a los test formados por ítems de construcción. Test formados por ítems de construcción, como decimos. A veces si me veis que guardo silencio durante un ratito, es porque intento poner en orden algunas ideas y continuar la exposición
sin dejarme nada importante en el tintero. Dentro de este tipo de pruebas, los test formados por ítems de construcción, las formadas por ítems de respuesta corta no presentan demasiado problema. Cuando se trata de que el sujeto construya la respuesta correcta con una palabra o frase corta, es fácil la asignación de la puntuación a los sujetos. El problema se va complicando a medida que las respuestas son más abiertas y extensas, puesto que es más difícil controlar la subjetividad en la corrección. La persona que las corrija ha de emitir juicios valorativos acerca de la adecuación de las respuestas. Como ya apuntamos con anterioridad, este tipo de pruebas presentan la ventaja sobre las pruebas objetivas de que permiten expresarse abiertamente a los sujetos y de esta manera se pueden valorar no solo los conocimientos del tema, sino otros aspectos importantes en algunas situaciones como la forma de redactar, la creatividad, la forma de estructurar el tema, la capacidad para resumir y esquematizar y un largo etcétera. Pero tienen el grave inconveniente de que la corrección de las mismas, además de muy laboriosa, es bastante subjetiva, como decimos. No obstante, hay formas de controlar y reducir esa subjetividad. Tenemos, y lo veremos a continuación, el método de la puntuación analítica y el método de la puntuación holística. Para controlar y reducir la subjetividad en la corrección de estas pruebas. Comencemos por el método de la puntuación analítica. Este método requiere, en primer lugar, definir de forma inequívoca y aislar las dimensiones que se consideran importantes para la realización de la tarea a evaluar. Y una vez establecidas las dimensiones que hay que considerar en la corrección de la prueba, es necesario establecer la forma de evaluarlas, definiendo claramente lo que se considera una respuesta adecuada o correcta en cada dimensión y estableciendo el número de respuestas correctas que se necesitan en cada una de ellas para poder decir que la tarea ha sido correctamente realizada. Si realmente se llegan a definir claramente estos criterios, las pruebas pueden ser corregidas por personas que no sean expertas en la materia a evaluar, ya que no habrá dificultad en decidir si una respuesta es correcta o no. Con este procedimiento, la puntuación final de los sujetos suele venir expresada mediante dos únicos valores,
correcta, incorrecta, apto, no apto, aprobado, suspenso, etc. Pero se obtiene información de cada una de las dimensiones. En segundo lugar, tenemos el método de la puntuación holística. Acabamos de exponer el método de la puntuación analítica que se utiliza en los test formados, ambos métodos en los test formados por ítems de construcción. De especial importancia y utilidad cuando las respuestas son más abiertas y extensas, puesto que en tal caso, como decimos, es más difícil controlar la subjetividad en la corrección. Ya me permito recordarlo aquí. Los ítems de respuesta corta no presentan demasiado problema. En estos es fácil la asignación de la puntuación a los sujetos, ya que se trata de que el sujeto construya la respuesta correcta con una palabra o frase corta. Bueno, pasamos ya al método de la puntuación holística. Y es que en este procedimiento se evalúa de una manera global u holística la forma en que los sujetos han realizado la prueba y la puntuación asignada, que podrá tomar distintos valores dentro de los límites establecidos de antemano, expresará la calidad global de su respuesta. A diferencia de la anterior, el de la puntuación analítica Este procedimiento requiere que la corrección de las pruebas sea hecha por expertos en la materia a evaluar previamente entrenados para tratar en lo posible de alcanzar un acuerdo entre ellos y eliminar la subjetividad en la corrección.
Y ahora cabría preguntarnos qué método es más adecuado. Bueno, pues todo dependerá del objetivo para el que se construyó el test. En algunos casos se requerirá una información más pormenorizada acerca de la ejecución de los sujetos en la prueba. Por ejemplo, si lo que se quiere es detectar déficits o hacer algún diagnóstico. Pero otras veces bastará con tener una información global. Por ejemplo, en los exámenes destinados a la obtención de una titulación académica o de competencia profesional. Por lo tanto, dependerá, insistimos, del objetivo para el que se construyó el test, que el método de la puntuación analítica o bien el de la puntuación holística sea más adecuado, uno más adecuado frente al otro. Los dos métodos son formas o procedimientos de controlar y reducir la subjetividad en la corrección de la prueba. Recordamos una vez más, ante ítems de construcción en los que las respuestas son abiertas y extensas. Los ítems de ensayo, así denominados a veces. Bueno, pues hemos terminado la unidad temática que titulamos Principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica. Quería decirlo en su literalidad. Hemos terminado esta unidad temática referida a los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica, que abría la parte dedicada a la construcción de instrumentos de medición psicológica. Parte primera, después de aquel capítulo introductorio, de esta serie de psicometría. Por lo tanto, después de haber estudiado los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica, después de hacer esto, pasamos a continuación
los ejercicios de autoevaluación. Quería estar seguro de que no me había dejado nada, como digo. Los asiduos al canal sabéis que es una expresión que me acompaña, nada en el tintero. Bueno, pues una vez que estoy seguro de ello, de no haberme dejado nada en el tintero, en el estudio de lo que son los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica, pasamos a los ejercicios de autoevaluación preceptivos a mi juicio y muy convenientes, sin duda, para un repaso de lo expuesto hasta el momento. Bueno, a continuación presentaremos una serie de ítems. Unos estarán correctamente redactados y otros presentarán distintos errores. Después de leerlos atentamente o de escucharlos, en vuestro caso yo estoy leyendo el documento, tendréis que responder indicando el tipo de formato que tiene cada uno de ellos, si están correctamente redactados y, en caso contrario, cómo deberían haberlo estado. Recordamos, tipo de formato de cada uno de los ítems que vayáis escuchando, la corrección o no de cada uno de ellos, de cada ítem, y en el caso de que no estén correctamente redactados, cómo deberían estarlo. Habrá que decir también si la variable que miden pertenece al ámbito cognitivo o, por el contrario, al ámbito oréctico o afectivo. Comencemos. Primer ítem. Encontramos un espacio en blanco y después es a vino como trigo es a y otro espacio en blanco. Espacio en blanco, repito, es a vino como trigo es a y otro espacio en blanco. Alternativas. Tenemos un ítem de elección con formato, bueno, sí, lo digo, ¿por qué no? Con formato closed o incompleto. Y las alternativas de respuesta, uva, avena. B, agua, pan. C, uva, harina. D, beber, comer. E, de España, agua, avena. Por lo tanto, 5 alternativas de respuesta: uva, avena, agua, pan, uva, harina, beber, comer y, por último, agua, avena. Formato, closed o incompleto.
ítem de elección. La opción correcta sería uva es a vino. El vino se obtiene a partir de la uva, como trigo es a harina. La harina se obtiene a partir del trigo. Lo veremos en su momento. 2. Determinar el número que falta indicado con puntos suspensivos. Para que resulte correcta la siguiente igualdad. (12 por), tenemos ahí los puntos suspensivos, ese 12 por con los puntos suspensivos entre paréntesis, y al resultado del paréntesis se le resta 6, igual a 3. Tenemos 4 opciones de respuesta. La opción A, 0.075, 75 milésimas, pues la opción B, 0.0075, 75 10 milésimas, pues C, 0.00075, 75 100 milésimas, y opción D, 0.75, 75 centésimas. Bueno, en su momento veremos cuál es la respuesta correcta. El resultado del paréntesis tiene que ser 9 para que al restarle 6 nos dé 3. Por lo tanto, para que nos dé 9, la opción correcta, si no me equivoco, será la respuesta de 0.75. Que equivale a 3 cuartos. Si multiplicamos 12 por 3 cuartos, nos da efectivamente 9. Pasamos al ejercicio de autoevaluación número 3. Otro ítem. Bueno, supongo que sabréis leer números decimales, ¿no? Más allá de decir 0 punto. He dicho que en el primer caso eran 75 milésimas, que en el segundo caso eran 75 10 milésimas, que en el tercero eran 75 100 milésimas y que en el cuarto eran 75 centésimas. Actualmente el enunciado del ítem 3 no encuentro muy difícil no perder la esperanza de no llegar a ser algo
y nos dan dos opciones, verdadero, falso. Desde luego en este caso estamos ante un ítem incorrectamente redactado. Hay demasiadas negaciones. Ítem 4, tengo opiniones políticas sólidas. 5 alternativas de respuesta. 1 completamente de acuerdo. 2 de acuerdo. 3 no sé. 4 en desacuerdo y 5 completamente en desacuerdo. Ítem 5, a continuación se presenta un término de la lengua castellana y 5 definiciones, de las que solo una es correcta. Hay que leer las 5 opciones de respuesta, nos dice el ítem, el enunciado. Leer las 5 opciones de respuesta y elegir la opción correcta. Lipotimia. Opción A, máquina de componer que contiene todas las letras de una línea. Opción B, desmayo con pérdida de sentido. Opción C, son ciertas la A y la B, las opciones A y B. Opción D, es cierta la B. Y opción E, acumulación de grasa en la piel. Bueno, evidentemente la hipotimia es un desmayo con pérdida de sentido. Y por tanto, la opción D, que nos dice es cierta la B, sería también correcta, puesto que desmayo con pérdida de sentido es precisamente la alternativa de respuesta B de Barcelona. Y aquí lo vamos a dejar. Bueno, este ítem 5 tan solo añadir que estaría incorrectamente redactado, ya que en el enunciado te dan a entender que hay una opción correcta y sin embargo hay dos. Bueno, pues como digo, lo vamos a dejar aquí. Nos ha quedado una grabación larga de más de 1 hora, pero bueno, a veces ocurre. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, como suelo decir. Si es así, por favor, le dais like,
me gusta y así recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si sois recién llegados al canal, en cuyo caso recomiendo primero que os deis un paseo por los contenidos del mismo, convencido de que tras ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro, así ha sido siempre. Estamos próximos, en próximas fechas cumpliremos un año de vida. Igualmente os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y bueno, como creo que no olvido nada más, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que podamos reencontrarnos con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que ya os aseguro no tardará en llegar. Pues, chao, amigos y amigas, hasta el próximo vídeo, como digo.